Aquí tiene lo que les dará la fuerza, tan sencilla como 5 piedras. Chicos, entonces ¿cómo nos vamos a defender del demonio? Son armas espirituales las que necesitamos. Miren, por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios, para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir al día funesto. Y manteneos firmes después de vencer en todo. Y dice San Pablo, manteneos firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. Dice, primera herramienta, primera arma, la verdad. Y revestidos de la justicia como coraza, segunda arma. Calzados con el celo por el evangelio de la paz, el evangelio tercero. Embrazando siempre el escudo de la fe, cuarto, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, quinto, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Muy bien, dice San Pablo, señores, ustedes y yo no nos estamos enfrentando contra cualquier cosa, nos estamos enfrentando contra cosas espirituales. Y la respuesta a esto debe ser una respuesta espiritual. Y dice el apóstol San Pablo que debemos tener unas armas. Y empieza a decir, la verdad. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿será que yo vivo en la verdad? ¿Será que mi vida es un testimonio de la verdad? ¿O será que yo vivo mintiendo? ¿O será que mi vida es una vida doble? ¿Será que yo soy un señor delante de unas personas, pero detrás de esas personas soy una persona de completa doble vida, un completo hipócrita? ¿Será que yo, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de mi esposo, soy una persona completamente recta, pero quién sabe lo que pasa afuera? ¿Quién sabe lo que pasa cuando salgo de la casa? ¿Será que delante de mis padres tengo una máscara de bondad, pero cuando salgo con mis amigos me la quito? Lo primero es vivir en la verdad. La verdad os hará libres, dice el Señor. Entonces debemos reconocer que nos falta vivir en la verdad. Después dice San Pablo, revestidos con la justicia como coraza. ¿Será que somos justos? La justicia es la virtud que nos inclina a darle a cada cual lo que se merece. ¿Será que le damos a cada cual lo que se merece? Empecemos con Dios. ¿Será que le damos a Dios el tiempo que Él se merece? ¿Le estaremos dando a Dios el corazón, la vida, nuestra alma, todo lo que Él se merece? Yo creo que no, nos falta mucho. ¿Será que le estamos dando a la gente que amamos el tiempo que se merece? ¿Será que le estamos dando a nuestros empleados el trato que se merecen? A veces nos falta justicia, muchachos. A veces nos falta justicia. Después sigue San Pablo. Calzados con el evangelio el evangelio de la paz. ¿Vivimos el evangelio? Levante la mano a la persona que se haya leído por lo menos un evangelio completo. Todo el evangelio de Marcos, todo el evangelio de Mateo, por lo menos uno completo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personas. 16 de 140, de 130 personas, un poco más del 10%. Ahora levante la mano el que lo viva. Una cosa es leer el evangelio, otra cosa es vivirlo. Evidentemente nos falta a todos mucho para vivir el evangelio, no es que sea tan fácil, pero debemos empezar ya, rápidamente. Porque es que San Pablo nos está diciendo que tenemos que coger estas armas. Si no las cogemos, entonces nos van a vencer. Después sigue. El escudo de la fe. Muy bien, levante la mano los que creen en Dios. Los que creemos en Dios. Alta, alta la mano. Quiero ver esas axilas. Bajen la mano. Ahora levante la mano los que le creen a Dios. Los que creen que lo que Dios dijo es cierto. Levántenla, levántenla. Muy bien. Entonces, ¿por qué planifican con métodos anticonceptivos? Si no confiamos pues en Dios, no confiamos en lo que Él nos quiere enviar, no confiamos en su voluntad. Si decimos creer en la palabra de Dios, no confiamos que primero se busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura.
Entonces, ¿por qué no van a misa? ¿Por qué no vamos a misa todos los días, por ejemplo? Si la Biblia dice, Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Si uno creyera eso, un evangélico me dijo una vez, si ustedes creyeran que de verdad Jesús está en la Eucaristía, ustedes deberían estar allá todos los días. Ustedes no creen eso en verdad. Entonces, ¿por qué no nos confesamos con un sacerdote si él lo dijo en la Biblia? Juan 20:23, a quienes ellos, los sacerdotes, perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Entonces, ¿por qué dejamos de ir a misa los domingos, por lo menos, por estar trabajando o en otras cosas? Si es claro el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, les voy a contar una historia sencilla de un alpinista que quería conquistar una montaña muy alta. Quizás ya algunos lo hayan escuchado, pero me parece bastante interesante la historia. El alpinista, personas que escalan montañas, decidió conquistar, qué sé yo, el Aconcagua, pues, el Everest, cualquiera de estos montes famosos, y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a conquistarlo, ¿no? Se fue solo, quería la gloria para él. Resulta que, claro, la noche comenzó a caer con gran pesadez, él ya con una hambre tremenda, con un frío espantoso, seguía subiendo, y hubo un momento donde no podía más, ya sentía que no era capaz, pero le faltaban solamente 100 metros para llegar. En vez de descansar, siguió subiendo y dio un mal paso y comenzó a caer a una velocidad vertiginosa. Se resbaló y comenzó a caer, solamente veía manchas negras en medio de la oscuridad. Él caía, sentía que iba a morir estallado contra el piso y de repente, en medio de esa oscuridad, sintió un tirón que casi lo parte en dos. Como buen alpinista profesional que era, había clavado unas estacas de seguridad y había amarrado una cuerda, una manila, para sostenerse. Estaba tardísimo, todo oscuro, quedó colgando allí, en medio de esa tremenda oscuridad, soledad, frío, hambre. Adivinen a quién llamó. ¿A quién llama uno cuando está así? A Dios. Llamó a Dios. Dios mío, mío, mío. El eco, ¿no? Ayúdame. Y para su sorpresa, Dios le contestó, se abrió el cielo. Y una voz profunda del cielo dijo, ¿qué quieres, hijo mío? Ave María, el tipo feliz, Dios me habló, Dios, no, qué maravilla. Le digo, Dios, recuerden que todo estaba oscuro, solamente escuchaba la voz de él. Le digo, Dios, por favor, sácame de aquí, ayúdame. Y Dios le dijo, muy bien. ¿Tú crees en verdad que yo te puedo sacar de aquí? Claro, Señor, tú eres Dios, lo puedes todo. Ok, te dice Dios, corta la cuerda. El tipo le dijo, mira, Señor, está haciendo frío, es tarde, no estamos para broma, Señor. Eh, sácame de aquí. Y le dice el Señor, corta la cuerda. Señor, te estoy diciendo, sácame de aquí, no mátame aquí. Hijo, te escuché perfectamente, corta la cuerda. El tipo no cortó la cuerda. Cuenta un grupo de rescatistas que al día siguiente, cuando clareaba la mañana, encontraron a un hombre muerto, congelado, aferrado a una cuerda a solo 1 metro del piso. ¿Él creía en Dios? Claro. ¿No lo llamó? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Le creía a Dios? No. No basta creer en Dios. Además hay que creerle a su palabra, a lo que Él nos dice. Muchachos, hermanito, hermanita, corta la cuerda. ¿Cuál es la cuerda que Dios te está pidiendo que cortes hoy? ¿Cuál es esa falsa seguridad humana en la que estás aferrado? Esa unión libre, ese otro hombre, esa otra mujer, las drogas, esa es tu seguridad. Te va a matar, te va a matar. En ese retiro espiritual Dios te llama para que cortes la cuerda, definitivamente. ¿Cuál es el temor? ¿Crees que sin drogas no podrás vivir? Me lo entregó un chico ayer. Sí se puede vivir sin drogas. Otro chico nos entregó esta navaja. Se puede vivir sin drogas, chicos. Corten la cuerda, córtenla, definitivamente. Si alguien necesita una navaja para cortarla, me dice.
Hay que cortarla, muchachos. No se puede. No se puede seguir aferrado a falsas seguridades humanas. Hay que creerle a Dios. Y si Él te dice, he venido a traerte vida y vida en abundancia, es porque te la va a dar. Es porque si te acercas a Él, si te atreves a cortar la cuerda, Él te sostendrá en sus divinas manos. Amén. ¿Quién como Dios? Finalmente dice que debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos mantener la Biblia. Uno debería tener la Biblia bien rayadita. Uno debería tener la Biblia bien usada. A mí me encanta ver Biblias gastadas, porque detrás de una Biblia gastada hay un dueño con un corazón nuevo. Detrás de una Biblia que se ha desgastado de leerse, de estudiarse, rayadita, detrás de esa Biblia siempre hay un corazón que estudiándola se volvió nuevo. El corazón se rejuvenece en la medida en que la Biblia se desgasta. Es inversamente proporcional. A mayor desgaste de la Biblia, mayor renovación de nuestro corazón. Les pregunto, ¿nosotros vivimos en la verdad? ¿Vivimos en la justicia? Bueno, ¿tenemos fe? ¿Le creemos a Dios? Es decir, es viento, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es ¿Vivimos el Evangelio? Por Dios. Chicos, entonces, ¿cómo nos vamos a defender del demonio? Son armas espirituales las que necesitamos. Miren, yo he estado en liberaciones, he estado incluso en exorcismos con sacerdotes exorcistas. Y yo me he dado cuenta de la acción del demonio en personas. Eso es sorprendente, porque eso no se pelea con armas físicas. Me he dado cuenta de una niña de 21 años que coge tipos de 80 kilos y los tira contra las paredes. Yo he visto eso. Y después un sacerdote viejito se le acerca y en el nombre de Jesús pierdes todo poder y cae al piso. Son fuerzas espirituales las que necesitamos. Eso es lo que se requiere para enfrentarnos al mal. Pero no solamente al demonio, además al mal del dolor, de la tristeza, de la soledad, de la angustia, de la depresión, del miedo, del deseo de suicidio, del deseo de no seguir más. Se requiere fuerza en el espíritu. Les decía ayer, ¿con qué órgano amas tú? Uno dice el corazón, pero no es cierto que uno ame con el corazón. No es que tú abras el corazón de una persona y encuentres ahí el amor. Hola, soy el amor. No, no existe. El corazón es lo que se siente, claro. Digamos que se ha hablado de él porque cuando uno ama, uno siente algo. Pero en realidad, el amor es un sentimiento espiritual. Son cosas espirituales. Y si no nos alimentamos de lo espiritual, ¿cómo vamos a poder enfrentarnos contra lo espiritual? Les quiero leer una cosa muy interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un jovencito, chiquillo, se llamaba David. ¿Se acuerdan de David? ¿Y qué pasó con David? ¿Lo recuerdan o no? Pues resulta que David era un niño. Le voy a leer, eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y resulta que estaba en un combate Israel contra un pueblo que se llamaban los filisteos. Y los filisteos tenían a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Ah, ¿se acuerdan? Y acá estaba todo el ejército de Israel y allá estaban todos los filisteos. Era un campo de batalla. Y entonces empezó la batalla y salió de entre las filas filisteas, dice acá, un hombre de las tropas de choque llamado Goliat. Un tipo de 6 metros de altura, un gigante. Y este hombre se plantó en medio y gritó a las filas israelitas, los retó. ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escoged un hombre que baje y pelee contra mí, dijo Goliat. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, seréis vosotros nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel. Antes de David se llamaba Saúl. Había uno que se llamaba Saúl. Cuando Saúl e Israel escucharon esto, se llenaron de miedo. ¿Ustedes se imaginan? Tipo gigante que dice, ¿quién pelea conmigo? Todo el mundo se orinó de pavor. Nadie era capaz de salir a pelear. Era desproporcional la fuerza de este tipo. Era un tipo gigante lleno de armas. Entonces,
Al ver a aquel hombre, todos los soldados israelitas huyeron ante él llenos de miedo. Pero David era un niño. David ni siquiera era un soldadito. Era un niño. ¿Y saben por qué David estaba en esa batalla? Porque Saúl, el rey, tenía un tormento muy grande. A él lo atormentaba un demonio en la noche. Y solamente David, cuando tocaba el arpa, era capaz de calmar el tormento que recibía Saúl. Entonces David estaba ahí tocando el arpa. Se imaginarán el niñito, pues, con esa manita delicada de arpa ahí, pues, un bebecito. Todo el mundo corrió y David fue donde Saúl. David, el niñito, 13, 14 años, contra un tipo de 6 metros, un monstruo gigante. Entonces dice David a Saúl, que nadie se acobarde por ese, tu siervo, yo David, irá a combatir contra ese filisteo. Entonces Saúl dijo, ¿quién habla? ¿Quién es? Yo aquí abajo voy a pelear. ¿Dónde? A ver, yo. Ven a ver a David, le dice Saúl. Saúl dijo a David, no puedes ir a pelear contra ese filisteo. Tú eres un niño, él es un soldado. David respondió, cuando yo era siervo y estaba guardando las ovejas de mi padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y le arrancaba de sus fauces la oveja, y si se volvía contra mí lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Le dijo David, el niñito pues, de más que Saúl dijo, claro, sí, mi hijo, cómo no, usted cogía al rey león, usted, sí, eso. Y a Mowgli en el libro de la selva. Esos son cuenticos que usted ha leído, mi amor. David era valiente. No era muy fuerte, pero era muy valiente. Y era cierto esto que había pasado. Tu siervo que ha matado leones y osos, matará a ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a insultar las huestes del Dios vivo. Y añadió, Yahvé que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl mandó que vistieran a David con sus propias ropas. Pónganle pues mi armadura. Y entonces le puso un casco de bronce en la cabeza. ¿Se acuerdan del casco? Hablamos ahora de un casco, ¿no? Una coraza, hablamos de una coraza. Ciñó a David, hablamos de un cinturón. Ciñó a David su espada sobre su vestido, hablamos de una espada. David intentó caminar, pero como no estaba acostumbrado, dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se quitó de encima las armas. Pónganse a pensar. O sea, David quedó como un astronauta. El tipo no podía ni caminar con todas esas armas. Que iba a pelear contra el filisteo. No era capaz. Y David no fue capaz. No era capaz con las armas. Y se iba a enfrentar a un gigante. Y no tenía las armas suficientes. ¿No se les hace conocido esto? No estamos hablando ahora de unas armas, la verdad, la justicia, y que enfrentarnos contra el demonio, y no estamos diciendo nosotros que no tenemos la capacidad, no estamos diciendo que no somos capaces con esas armas, lo mismo que David. Ahora tú y yo estamos como David. David no fue capaz de sostener esas armas y nosotros todavía no somos capaces de sostenerlas. David se va a enfrentar contra Goliat, un gigante, nosotros nos estamos enfrentando contra Satanás, contra nuestros problemas, que en ocasiones son más grandes que nosotros. Vamos a ver qué pasó. David tomó su cayado en la mano, su vara de pastor, y se fue a un torrente y cogió 5 piedras lisas. Atentos, no fue capaz con las armas, pero cogió 5 piedras. Bien, vayan pensando esto, vayan teniéndolo en su corazón. 5 piedras. Y lo metió en su bolsa de pastor y se acercó al filisteo. El filisteo, ¿cómo se llamaba el filisteo? ¿Y cómo se llamaba el niño que iba a enfrentarlo? ¿Y cómo se llamaba el rey de David? Entonces David, el de Saúl, se fue contra Goliat, el de los filisteos. Y empezó a caminar. El filisteo avanzaba acercándose a David. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. O sea, Justin Bieber salió ahí, el niñito ahí, peladito, pintosito ahí, con cara y nada, a pelear contra este gigante. Uno de la agrupación, pues, niñito ahí. Y apenas lo ve, dice, no, hombre, no me pongan este niñito, hombre, por Dios. Se enojó. Miren lo que dijo
el filisteo, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? ¿Se acuerdan que David tenía un palito? El tipo estaba armado hasta los dientes. Y David, un palito ahí. Lo que tenía que mirar así, el filisteo, a ver, ¿quién va a pelear contra mí? ¿Dónde estás? No lo veía. Era absolutamente desproporcional la batalla. Pero miren lo que pasó. El filisteo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo, ven a mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Contestó David al filisteo. David le dijo, tú vienes a pelear contra mí, armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y dice David, Yahvé tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos. Pues salió el berraquito, ¿no? O sea, valiente. Te mataré y te cortaré la cabeza y la entregaré hoy mismo al cadáver de los ejércitos filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Muy bien. El filisteo, ¿cómo se llamaba? Se paró frente a David y acercándose salió rápidamente. David corrió hacia él. Empezaron los dos. Imagínense en el momento, el campo de batalla. David caminando así, 20 pasos y Goliat un paso. David 20 pasos y Goliat un paso. Y arrancó y dice acá, metió su mano David en la bolsa y sacó una piedra y la lanzó con una honda. No es una moto, pues no es una moto honda, es una honda, es una cauchera. Cogió una cauchera y con una especie de caucherita le tiró la piedra, una piedrita de esas que tenía, sencillamente. Y dice, la lanzó e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de narices en la tierra. Entonces David hirió de muerte al filisteo, corrió y se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada de del filisteo, lo remató cortándole la cabeza. Palabra de Dios. Muchachos, no tenemos las armas, no somos capaces con ellas todavía, nos falta mucho, algún día tendremos que tenerlas. David algún día cogió la armadura, pero todavía no la tenía, pero cogió 5 piedras. 5 piedras para destrozar a ese gigante. Y yo les voy a mostrar hoy cuáles son las 5 piedras con que tú destrozarás al gigante. Estas son las 5 piedras. Son 5 misterios. Tú y yo estamos como David, pequeñitos, incapaces, sin armadura. Y Goliat no da tregua. Es decir, el demonio está ahí sobre ti. Hoy quiero mostrarte un arma, una honda, con la que David mató a Goliat. Una honda que es capaz de ayudarte más allá de lo que te puedes imaginar. Esta honda que le vamos a regalar y que vamos a orar ya mismo, esto es más fuerte que la bomba atómica y no estoy exagerando. En mayo de 1945, el presidente Truman de los Estados Unidos dio la orden para que Estados Unidos soltara las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades japonesas, ¿recuerdan? La bomba, una de estas bombas cae en Hiroshima y arrasa todo Hiroshima. Y resulta que muy cerca de donde explotó la bomba había una casa. Delante de la casa todo destruido. Al lado de la casa todo destruido. Detrás de la casa todo destruido. La casa intacta. Fueron a ver qué era lo que había pasado allí. ¿Qué había allá? ¿Por qué la casa permanecía intacta? Y se dieron cuenta que había unos sacerdotes rezando el rosario. Y ellos dicen, el rosario fue el que nos defendió, el que nos salvó. El rosario fue capaz de evitar que la bomba atómica los matara. Si el rosario fue capaz contra una bomba atómica, ¿crees tú que no podrá contra tu problema? ¿Crees tú que será más fuerte que esa dificultad económica que estás viviendo, que ese problema con tu esposa, que ese problema con tu esposo, con tus hijos, que esa droga que te está matando? ¿Crees tú que el rosario, estas 5 piedras no van a ser capaces de destrozar la cabeza de ese Goliat? Sé que nos sentimos pequeños, sé que en ocasiones hemos intentado salir y nos ha faltado fuerza, pues aquí tiene lo que les dará la fuerza, tan sencilla como 5 piedras. Hay gente que dice, no, pero deberían hacer oraciones más sofisticadas. David debería tener armas más sofisticadas y sin embargo fueron las piedritas que él mismo tomó las que terminaron matando a este señor.
Y les quiero contar rápidamente un testimonio para que se den cuenta del poder del Santo Rosario. Estaba yo en una comunidad religiosa, estaba dictando un retiro, un colegio. En medio del retiro les empecé a orar a cada uno la bendición de María Auxiliadora, que se las vamos a dar a ustedes. Y empecé a dar la bendición a cada uno. Llegué a una niña, le pregunté a la niña, una niña, ¿qué voy a decir? Tenía 22, 23 años, era un colegio rural, entonces las personas estudian de avanzada edad. Y entonces le dije, ¿quiere recibir la bendición? Me dijo ella, sí. Y le dije, ¿estás confesada? Me dijo, no. Le pregunté, ¿por qué? Me dijo ella, porque soy evangélica. Yo, ay, ¿quiere recibir una bendición de todas maneras? Sí. Pues muy bien, te la daré, prepárate. Le di la bendición, la señora cae, esta muchacha cae, en descanso en el espíritu. Empezamos a orar por ella y se empieza a manifestar un problema espiritual en ella. Había una contaminación espiritual en ella. Le dije, levántate, la llamé. Tenía que confesarse primero para poder orar por ella, porque ante esos problemas espirituales de contaminación, de opresión demoníaca, lo primero es la confesión, eso es lo que más libera. Le dije, levántate, ve y confiésate. Había un sacerdote cerca, el padre la fue a confesar, me encontré al padre a los 5 o 10 minutos, le pregunté al padre cómo le había ido, y me dijo, no la pude confesar. ¿Por qué? Porque vive en unión libre. ¿Saben ustedes que las personas que viven en unión libre, hasta que no salgan de su unión libre, sea que se casen o sea que se separen, no se pueden confesar? Porque siguen en pecado. Es como el esposo que le dice a la mujer, mi amor, perdóname, tengo una moza, pero no me pides que la deje. No, hombre, patán. Si usted quiere cambiar, cambie. Entonces, claro, esta muchacha no la volví a ver esa semana. A los 15 días me pidieron que fuera a dictar una clase de biología a un salón. Yo fui a dictar una clase de biología, pero terminé dando una clase de religión. O sea, empecé, bueno, la célula tiene tantas partes, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, vacuolas, todo eso lo creó Dios y Dios lo usaba mucho. Y empecé a hablarles de Dios. Y empecé y ahí estaba esa muchacha, se llamaba Isabela, me acuerdo muy bien. Ahí estaba Isabela, y ¿cómo les parece que durante la charla empecé a hacer una oración? Y durante la oración yo sentía que Dios me decía en el corazón, alguien tiene dolor de cabeza y dolor de estómago. Esa persona necesita que tú ores por ella. Yo no he sido muy como de sentir cosas, la verdad yo hasta le tengo un poquito de escepticismo a esto. Pero sentí esa voz tan fuerte en mi corazón que yo decía, Dios mío, no voy a decir nada, donde quede bien mal, donde no sea nadie. Qué bobada uno ponerse en estas cosas. Y me quedaba callado y yo seguía sintiendo, hasta que lo dije. Terminé la oración y dije, la persona que tiene dolor de cabeza y dolor de estómago, quédese, que voy a hablar con él o con ella. Adivinen quién se quedó. Nadie. Yo miré a Dios como que, la buena mono. No se quedó nadie. Yo dije, Dios mío, bueno, nunca vuelvo a creer en esas cosas. Me fui a tomar una gaseosa y se me acercó Isabela. Hola Isabela, ¿cómo estás? Con dolor de cabeza y dolor de estómago. Y yo dije, dentro de mí lo hubiera dicho allá. Bueno, me senté a hablar con ella, era evangélica. Nos sentamos a hablar cerca de 2 horas, con Biblia en mano. Y le empecé a responder cada pregunta que tenía sobre la fe. Que las imágenes, que la Virgen María, que los sacerdotes, que la confesión, todo, cada cosa. Y empecé. ¿Dolor de cabeza? Muy bien. Y empecé. Y al final ella quedó muy entusiasmada y dijo, qué bien, me quiero confesar, quiero volver a mi fe. Y le dije, pues muy bien, hazlo, confiésate. Pero se puso muy triste y me dijo, es que no puedo, porque vivo en unión libre. Le dije, pues entonces cásate. No, es que yo no amo a ese hombre. Pues mijita, sepárese. Es que él me amenazó. Y me dijo que si me iba, él o me desfiguraba el rostro o me mataba. Le dije, mira, te voy a pedir algo muy atrevido. Tú acabas de volver a tu fe. Ella antes era católica. Antes había sido y se volvió evangélica. Y ahora volvió a ser católica. Y le dije, te voy a regalar una camándula. Y te voy a enseñar a rezar el rosario. Y yo te aseguro que el rosario es capaz, incluso contra Goliat. Es capaz de vencer incluso al más fuerte. Óralo con fe y te aseguro que Dios te responderá. Y le enseñé
Y le entregué eso a la niña y no la volví a ver en 15 días, 20 días, un mes, no la volví a ver. Más o menos a los 20 días me la volví a encontrar en la comunidad. Eso ocurrió en el Ave María, aquí en Guarne. Me la volví a encontrar a ella. Cuando me la encontré tenía una sonrisa enorme. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, muy bien. Y le dije, bueno, ¿y has estado rezando el rosario? Recuerdo que ella me dijo, pues mira, yo no sé si lo estoy rezando bien o mal, pero sí lo estoy haciendo. Y le dije, ¿y qué ha pasado? Y se puso a llorar, pero llena de felicidad. Me dijo, no lo vas a creer. Yo empecé a rezar el rosario y este hombre empezó a comportarse extraño, 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 hasta que un día, yo no sé por qué razón, él mismo se levantó, cogió mis maletas, me las sacó y me dijo, vete de la casa. Yo cogí mis maletas, me fui para donde mi mamá, me confesé y ahora soy católica y estoy feliz. Conclusión, para que tu esposo te eche de la casa, reza el rosario. No, esa no es la conclusión, broma, broma. Conclusión, lo que no puedas con tus fuerzas, lo logrará el rosario con su fuerza. Más fuerte que la bomba atómica, más fuerte que Goliat, más fuerte que Satanás, capaz incluso de devolverte la gracia de Dios. Señores, la familia que reza unida permanece unida. Esto es una verdad absoluta. La gente que reza el rosario no se divorcia. Es que yo lo he visto, yo lo he visto. Yo antes creía que era una frasecita muy linda, pero ahora que he estado 13 años dictando retiros espirituales, se los puedo jurar. Los que rezan el rosario, familias que están ahí en el rosario, pueden tener sus problemas, pero ahí están, y el Señor no les deja separar, y el Señor no les deja acabar su relación. Les vamos a regalar unos rosarios, vengan por favor misioneros, les vamos a regalar 5 piedras. Así es. ¿Saben ustedes que el Papa Francisco, mientras van repartiéndole, les cuento, el nuevo Papa, lo primero que hizo fue ir donde la Virgen María? ¿Saben ustedes que él es tan humilde que cuando fue elegido Papa, le tenían preparado un carro a él para llevarlo a su casa y se fue en el bus con los cardenales? ¿Sabían ustedes que cuando él era cardenal, arzobispo de Buenos Aires, él no vivía en el palacio arzobispal, sino que se fue a un apartamentico, que se cocinaba él mismo su comida, que no andaba en carro sino en bus? ¿Sabían? Y sabían que lo primero que hizo cuando fue elegido papa en la noche fue ir a la posada donde él se albergó para ir al cónclave, a pagar la cuenta. Y no le querían recibir. Él dijo, por favor, recíbame, que ustedes viven de esto. ¿Qué tal esa? Siendo papa, ya escogido después de el Habemus Papam, se fue esa noche a la posada, donde el posadero, y le digo, ¿cuánto le debo? Digo, su santidad, ¿cómo que cuánto me debe? Nada. No, no, ¿cuánto le debo? ¿Usted se imagina cobrarle al papa? ¿Qué talla la de este hombre? ¿Qué talla? Es un hombre gigante, tremendamente humilde.